En una década marcada por la tensión de la Guerra Fría, avances tecnológicos y cambios culturales profundos, una oscura leyenda urbana emergió de las sombras, los Squid Games de 1986. Este evento, que presuntamente tuvo lugar en un rincón olvidado del mundo, ha sido relegado al territorio de lo clandestino, lo perturbador y lo inexplicable. Con relatos que oscilan entre la ficción y la realidad, los Squid Games de 1986 han capturado la imaginación de conspiracionistas, historiadores y narradores por igual. Pero, ¿qué tan reales fueron? Y si lo fueron, ¿quiénes estuvieron detrás de este evento mortal? En este documental, desentrañaremos los secretos de los Squid Games de 1986. Exploraremos sus orígenes, los relatos de los supuestos sobrevivientes y las teorías que rodean su propósito y desenlace. Acompáñame en este viaje hacia las profundidades de un juego macabro que redefine los límites de la supervivencia humana. El primer rastro de los Squid Games se encuentra en archivos polvorientos y grabaciones de baja calidad obtenidas de radios piratas en Europa del Este. Se dice que, en algún momento del verano del 86, un misterioso mensaje codificado circuló en las frecuencias de onda corta. Este mensaje, aparentemente inofensivo, contenía una invitación codificada que solo los elegidos podrían descifrar. Aquellos que lograron decodificar el mensaje recibieron instrucciones para presentarse en una ubicación remota, en lo profundo de una región forestal no identificada. Se especula que esta ubicación pudo haber sido en la frontera entre lo que entonces era la Unión Soviética y Europa del Este, un lugar envuelto en misterio y secretismo debido a la atmósfera política de la época. Según algunos informes, el mensaje prometía riquezas incalculables para quienes completaran una serie de pruebas. Sin embargo, también advertía que el fracaso no era una opción. Vivirán los fuertes, los débiles serán eliminados, decía el mensaje. Los testimonios de los supuestos participantes revelan una logística sorprendentemente sofisticada. Los seleccionados fueron transportados en vehículos sellados, sin posibilidad de identificar el trayecto. Al llegar, los participantes fueron despojados de sus pertenencias y uniformados con trajes numerados. El área del juego estaba rodeado por un sistema de alta seguridad que incluía vallas electrificadas y guardias armados. Los campos de juego variaban desde amplias explanadas al aire libre hasta complejos laberintos subterráneos. Cada escenario estaba diseñado con un objetivo específico: poner a prueba no solo la resistencia física, sino también la agudeza mental y la capacidad de trabajo en equipo. Uno de los relatos más escalofriantes describe una prueba llamada el Puente del Abismo, en la que los jugadores debían cruzar una estructura tambaleante sobre un precipicio mientras eran perseguidos por drones armados. Otro describe un macabro juego de escondite donde los perdedores simplemente desaparecían. Además, algunos informes sugieren que los organizadores de los juegos tenían tecnología avanzada para monitorear a los jugadores. Se mencionan dispositivos similares a brazaletes electrónicos que podían rastrear y eliminar a los participantes de manera remota si intentaban escapar o desobedecer las reglas. Los jugadores provenían de distintos estratos sociales, desde personas sin hogar hasta profesionales de clase media sumamente endeudados, todos atraídos por la promesa de un premio que cambiaría sus vidas. Sin embargo, una característica común emergió de los relatos. La mayoría de los participantes eran individuos desesperados, aquellos con poco o nada que perder. Uno de los participantes más notorios, conocido solo como el Sobreviviente Cero, afirmó haber escapado de los Squid Games y logró narrar sus experiencias antes de desaparecer misteriosamente. Según su testimonio, los juegos no solo buscaban entretenimiento, sino también experimentos psicológicos para medir los límites de la conducta humana bajo condiciones extremas, algo parecido al MK Ultra.
Un detalle perturbador del relato del sobreviviente Zero es que afirmó haber visto cámaras ocultas en cada rincón de los escenarios. Estas cámaras no solo capturaban las acciones de los participantes, sino también sus reacciones emocionales, sugiriendo un siniestro estudio del comportamiento humano bajo presión. El misterio sobre quiénes estaban detrás de los Squid Games de 1986 es uno de los aspectos más intrigantes. Algunas teorías apuntan a grupos secretos dentro de la élite global, mientras que otras sugieren la participación de gobiernos en experimentos de control social. Documentos desclasificados en la década de los 90 revelaron que varias potencias de la Guerra Fría estaban involucradas en programas de experimentación humana. Sin embargo, ninguna evidencia concreta vinculada directamente a estas operaciones con los Squid Games. ¿Acaso fueron los juegos una iniciativa privada? ¿Un proyecto militar encubierto? De cualquier modo, hasta el día de hoy, las respuestas permanecen esquivas. Otra teoría sugiere que los Squid Games eran financiados por una red internacional de apostadores clandestinos que buscaban emociones extremas y lucrativos beneficios. En este escenario, los organizadores no solo controlaban los juegos, sino también las apuestas, haciendo que la muerte de los participantes fuese parte del espectáculo. El impacto de los Squid Games no se limita a los participantes. Testigos indirectos, como familiares de los desaparecidos, también sufrieron consecuencias devastadoras. Muchos informaron haber recibido cartas amenazantes que les prohibían buscar a sus seres queridos o investigar más sobre los juegos. Además, algunos psicólogos que estudiaron el fenómeno sugieren que los Squid Games formaban parte de un experimento social masivo para entender cómo las personas responden al miedo y a la desesperación. Este tipo de experimentación recuerda los controvertidos estudios psicológicos de mediados del siglo XX, como el experimento de Milgram o el de la cárcel de Stanford. El impacto cultural de los Squid Games de 1986 ha dejado una marca indeleble en el imaginario colectivo. Aunque muchos descartan la historia como una elaborada teoría de conspiración, otros creen firmemente que los juegos ocurrieron y que las fuerzas responsables continúan operando en las sombras. Películas, libros y series han tomado inspiración de los supuestos eventos, retratando historias de juegos mortales organizados por élites poderosas. La popularidad de estas narrativas refleja un temor latente en la sociedad, la posibilidad de que el entretenimiento pueda cruzar límites éticos y humanos. En círculos académicos, los Squid Games han sido objeto de debate sobre la naturaleza del poder, la moralidad y la resistencia humana. Algunos investigadores sostienen que, reales o no, estas historias son un reflejo de la ansiedad colectiva de una era marcada por la vigilancia, el control social y la deshumanización. Por otro lado, la creciente digitalización de los últimos años ha permitido a una nueva generación descubrir y analizar los juegos ocurridos hace más de 50 años. Foros en línea, videos documentales y teorías de conspiración han mantenido viva la narrativa, mezclando hechos y ficciones en un torbellino de especulación. Uno de los aspectos más desconcertantes de los Squid Games del 86 es la falta de cobertura mediática en su momento. Si bien algunos periodistas independientes intentaron investigar, muchos de estos esfuerzos se encontraron con obstáculos insuperables. Testimonios de periodistas de la época mencionan amenazas veladas y la desaparición de prueba clave, lo que alimenta la teoría de que una organización poderosa trabajaba activamente para silenciar la historia. Algunos documentos que emergieron décadas después sugieren que las principales agencias de noticias de la época estaban controladas por entidades que preferían mantener este tipo de eventos lejos del escrutinio público. Incluso hay registros de periodistas que desaparecieron misteriosamente tras acercarse demasiado a la verdad. Esto ha llevado a una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras atrocidades han sido borradas de la historia debido a la falta de atención mediática? Los Squid Games del 86
pueden ser solo la punta del iceberg de una realidad más siniestra. A lo largo de los años, han surgido relatos de supuestos sobrevivientes de los Squid Games. Aunque muchos de estos testimonios carecen de pruebas concretas, comparten detalles inquietantemente similares: la descripción de los escenarios, las reglas brutales y la sensación constante de ser observado. Uno de los relatos más perturbadores proviene de un hombre conocido como Mikhail, quien afirma haber participado en los juegos cuando era un joven adulto. Según su testimonio, logró escapar después de fingir su muerte durante una de las pruebas. Mikhail describe a los organizadores como figuras frías e impersonales, vestidos siempre con trajes oscuros y ocultando sus rostros. Sin embargo, vivir para contar su historia tuvo un precio. Mikhail afirma que ha pasado décadas huyendo, cambiando constantemente de identidad para evitar ser rastreado. Aunque algunos consideran su relato como una invención, otros creen que su miedo constante es una prueba de la realidad de los Squid Games. En la actualidad, los Squid Games del 86 siguen siendo objeto de análisis por parte de teóricos de la conspiración y expertos en fenómenos sociales. Algunas teorías sugieren que los juegos no han terminado, sino que han evolucionado y se realizan en lugares más remotos y con mayor sofisticación tecnológica. Otra teoría plantea que los Squid Games fueron un precursor de los juegos extremos que vemos hoy día en plataformas clandestinas de la Deep Web. Estas plataformas, accesibles solo para aquellos con conocimientos avanzados, transmiten supuestos eventos similares a una audiencia selecta que paga grandes sumas de dinero por el acceso. Por supuesto, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Sin embargo, el simple hecho de que sigan apareciendo relatos y conexiones con eventos actuales demuestra que los Squid Games del 86 han dejado una huella indeleble en la imaginación colectiva. La pregunta que persiste es si los Squid Games realmente ocurrieron o si son simplemente una leyenda urbana que ha crecido con el tiempo. Aunque las pruebas tangibles son escasas, los relatos de sobrevivientes, las similitudes entre las descripciones y el contexto histórico de la época sugieren que podrían haber algo de verdad detrás de la historia. Sin importar su autenticidad, estos juegos han pasado a formar parte de la mitología moderna, un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la humanidad en su búsqueda de poder, entretenimiento o supervivencia. Su legado, aunque oscuro, sirve como advertencia sobre los peligros de la deshumanización y la pérdida de la moralidad en nombre de la ambición. Y mientras sigan existiendo preguntas sin respuestas, estos juegos continuarán fascinando y aterrorizando a quienes se atrevan a explorar sus secretos. El misterio de los Squid Games de 1986 permanece sin resolver. ¿Fueron un experimento social encubierto? ¿Un macabro espectáculo para la élite? ¿O simplemente una ficción bien elaborada? Tal vez nunca lo sepamos, pero su historia nos recuerda que, en las sombras de la humanidad, pueden ocultarse verdades más aterradoras que cualquier ficción. Te ha hablado Darweapon, el brujo más poderoso de todos los tiempos, y te deseo buenas vibras.